Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de el embargo. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca e identifique todo lo relativo al embargo, concepto, efectos, clasificación, aplicando este conocimiento al caso concreto. Hablaremos entonces del concepto de embargo. La palabra embargo se deriva del latín imparari, que significa asegurar una cosa, poner mano en ella, etc. De ahí se desprende la afirmación de la doctrina de que embargo se traduce en la facultad de poner manos sobre una cosa del deudor para forzarlo al cumplimiento de sus obligaciones. Para el autor Cabanelas, él señala que generalmente se entiende por embargo la ocupación, aprehensión o retención de bienes hechas por orden del juez o tribunal competente por razón de una deuda o delito para asegurar la satisfacción de la responsabilidad de diversos órdenes que haya de diversas órdenes que haya contraído la persona. El diccionario de la Real Academia Española señala que embargo es retener una cosa en virtud de mandato judicial. Nuestra codificación no define ni conceptúa el embargo, ni en el Código Procesal Civil, ni en el Código Civil, ni en el de Instrucción Criminal. El proceso de ejecución es otra de las formas de manifestación de la función procesal y que tiene por objeto una operación material que provoca un cambio real en las situaciones a las que el proceso se refiere. Para llevar a cabo tal cambio, el juez necesita como instrumento específico bienes de carácter físico sobre los que o con los que operar del modo que exija una decisión auténticamente ejecutiva. El embargo es precisamente el acto con el cual se trata de satisfacer esta necesidad instrumental. Por medio del embargo son llevados al proceso los bienes, cosas, entes de carácter físico que más tarde mediante su realización forzosa habrán de permitir la entrega o transformación que reclama el titular de una prestación ejecutiva, de una pretensión ejecutiva. Hablaremos entonces del artículo 672 que nos habla de la práctica y efectos del embargo. Aquí están contenidos los dos artículos, 670 y 672. Dice, el embargo se practicará por la autoridad judicial competente de acuerdo a las normas establecidas en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Los efectos del embargo. En caso que se haya ejecutado embargo, la parte deudora no podrá disponer, limitar o gravar dichos bienes o derechos sin autorización judicial. El juez deberá girar oficio al registrador para que anote dicha medida al margen de los bienes o derechos grabados. No surtirá efecto alguno en perjuicio de la parte ejecutante o de los responsables solidarios o subsidiarios de la obligación de la parte ejecutada. La disposición a título gratuito o la renuncia hecha por la parte ejecutada titular de los bienes o derechos embargados durante la subsistencia del embargo serán nulos todos los actos de disposición o renuncia efectuados por la parte deudora o ejecutada con fines fraudulentos, fácilmente demostrables en perjuicio de su acreedor. El artículo 671 nos habla de la suspensión del embargo. Una vez despachada la ejecución, se procederá al embargo de los bienes, salvo que el acto del embargo, la parte ejecutada, entregue al judicial la cantidad debida y se depositará en una cuenta señalada por el acreedor. Si no tiene cuenta, se depositará en una cuenta de la corte. Si hubiere oposición a la ejecución, la cantidad depositada se mantendrá en la referida cuenta. Si no hubiere oposición a la ejecución, la cantidad depositada se entregará a la parte ejecutante, sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas. Efectos del embargo, artículo 672. En caso que se haya ejecutado embargo, la parte deudora no podrá disponer, limitar o gravar dichos bienes o derechos sin autorización judicial, debiendo ésta
girar oficio al registro público correspondiente para que dicha medida se anote al margen de los bienes o derechos gravados. No surtirá efecto alguno en perjuicio de la parte ejecutante o de los responsables solidarios o subsidiarios de la obligación de la parte ejecutada. La disposición a título gratuito o la renuncia hecha por la parte ejecutada titular de los bienes o derechos embargados durante la subsistencia del embargo. Serán nulos todos los actos de disposición o renuncia efectuada por la parte deudora o ejecutada con fines fraudulentos fácilmente demostrables en perjuicio de sus acreedores. Extensión y límites del embargo, artículo 673. El embargo de una cosa o derecho comprende sus accesorios, pertenencias o frutos que no hayan sido mencionados o descritos. En el caso del embargo de bienes cuyo valor excede la cantidad fijada en la demanda o en el mandato, la parte deudora tendrá derecho a proponer al judicial, con autorización de la parte contraria, la sustitución del bien embargado por otro que cubra satisfactoriamente el valor total de la obligación. Si no tiene otro bien, se procederá a subastar el bien embargado, quedando a salvo los derechos que competen a la parte perjudicada, para reclamar el remanente una vez realizada la subasta y la liquidación judicial del crédito, y que la parte acreedora haya sido solventada plenamente por las cantidades reclamadas conforme lo establecido en el presente código. Podrán también embargarse los depósitos bancarios, los saldos favorables que arrojen las cuentas las cuentas en entidades de crédito, siempre que se determine una cantidad como límite máximo del excedente. La parte perjudicada podrá disponer libremente. Cuando el embargo recaiga sobre bienes destinados a la prestación de servicios públicos, el juez dictará medidas necesarias para asegurar su continuidad. El embargo entonces puede recaer sobre el salario de acuerdo al artículo 674 y dice que será embargable el salario, sueldo, retribución o su equivalente solo cuando excede el salario mínimo. También será embargado, puede caer embargos de dinero, lo establece el artículo 675 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Y dice que si se embarga dinero o divisa convertible, se dará recibo a la parte deudora y se depositará a la cuenta de la Corte. También el embargo puede caer en cuentas de crédito o retribuciones. Lo establece el artículo 673 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Y dice que si se embargan cuentas en entidades financieras, se ordenará retener la cantidad correspondiente al límite de lo adeudado. También el embargo puede recaer en títulos valores, de acuerdo al artículo 677 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Y dice que si se embargan títulos valores o instrumentos financieros, el embargo recaerá sobre el mismo título y el juez resolverá a su vencimiento sobre la entrega de los dividendos e intereses, rendimientos y reintegros que deberían efectuarse a la parte. También el embargo puede recaer sobre rentas, frutos, de acuerdo a nuestro artículo 678 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, y establece que el embargo de intereses, rentas o frutos se ordenará a quien deba entregarlos o a quien los perciba directamente, que los retenga a disposición del juez. También podrá constituirse una administración judicial respecto de las rentas o frutos para garantizar la ejecución. El embargo también puede recaer sobre el depósito de bienes muebles. Eso lo establece el artículo 679 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense y dice que el embargo de bienes muebles se llevará a cabo en el lugar de los mismos. Al practicarse el embargo, el juez ejecutor hará descripción de los bienes embargados y hará constar las manifestaciones que los intervinientes efectúen. El artículo 681 nos habla del reembargo y dice que cualquier bien embargado podrá ser objeto de ulteriores embargos. La autoridad judicial adoptará las medidas oportunas para su efectividad. La parte acreedora reembargante tendrá derecho a percibir las cantidades resultantes de la enajenación del bien reembargado, una vez satisfechos los y las acreedores que embargaron con anterioridad.
El artículo 682 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla de la nulidad del embargo. Son nulos los embargos, dice, de bienes inembargables y los realizados excediéndose de los límites fijados legalmente, aunque mediara el consentimiento de la parte perjudicada o ejecutada, quien podrá hacer valer esta nulidad por la vía de los recursos. Ahora entraremos a ver las clases de embargo. Cabe distinguir que hay dos grandes categorías, el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. El embargo preventivo es llamado también precautorio o anticipado o cautelar para asegurar las resultas de una ejecución que aún no ha sobrevenido y ni siquiera se sabe con certeza qué sucederá. El embargo ejecutivo funciona como medio instrumental de una ejecución procesal actual, no potencial sino en curso de desarrollo. ¿Qué jueces intervienen en los embargos? Cabe distinguir que en todo embargo, sea preventivo o ejecutivo, intervienen dos clases de jueces, el juez que decreta el embargo y el juez que lo ejecuta. La conversión jurídica del embargo. El embargo preventivo puede convertirse jurídicamente. La conversión consiste en sustituirlo con otra garantía, que puede ser una garantía personal como la fianza, o real como la hipoteca, la prenda o el depósito. La conversión jurídica presenta dos posibilidades. Evitar el embargo al momento de ejecutarse, depositando la suma ordenada embargada en persona que el juez ejecutor designe, y el embargo ejecutivo no puede ejecutarse o convertirse por sustitución de garantía. Solo puede sustituirse con el depósito en efectivo de la suma reclamada. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al embargo. Muy buenos días.